Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la ULIAN Extensión Chone, de la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros. Este video corresponde a la materia de Fundamentos de la Neurociencia Educativa, que está a cargo del doctor Víctor Jamás Zambrano. Los integrantes de este grupo son Alvarado Palma, Melanie Alejandra, Zambrano Solórzano, Gregory Miguel, y quien les habla, Cedeño Mero, Yesami Janet. El día de hoy vamos a hablar sobre las áreas específicas del lenguaje en el cerebro. Las áreas y tractos relacionadas con el lenguaje se puede agrupar en dos vías, dorsal y ventral. El primero está relacionado con la expresión y el segundo con la comprensión, mientras que la afasia ocurre cuando se dañan áreas y tractos del cerebro relacionados con el lenguaje. Existen dos sistemas lingüísticos diferentes en el cerebro, el sistema léxico y el de Wernicke. El área de Wernicke eh, se encuentra ubicada en el lóbulo temporal posterior, también en el hemisferio dominante. Es esencial para la comprensión del lenguaje hablado y escrito. Ya, el sistema léxico. Esta área está ubicada en el lóbulo temporal y distribuida en diferentes regiones. Almacena y recupera las representaciones léxicas y sistemáticas de las palabras. Aquí es donde se guardan los conocimientos sobre el significado de las palabras y sus relaciones con otras. Se propone también que la inúsula desempeñe un papel de coordinación en estos dos sistemas lingüísticos cerebrales. Bueno, luego de la explicación de la compañera, eh, tenemos estos ejemplos, que el ejemplo número uno es que cuando nosotros escuchamos un sonido, por ejemplo, de un tambor, cómo funciona en el cerebro es que primero llega a la corteza auditiva, a la parte del área auditiva, y luego esto lo procesa y lo manda al área de Wernicke. Como este descifra cuál es la señal que ha sido enviada, lo transmite mediante una palabra. Por ejemplo, en este caso es la palabra tambor. Esa palabra se va a proyectar en nuestro cerebro y es una palabra que ya está guardada en nuestra memoria, que en este caso sería en el hipocampo. En el ejemplo número dos, es cuando leemos una palabra, por ejemplo, la palabra árbol. Primero nuestra corteza visual lo detecta y luego pasamos a lo que es el giro angular. Pasa el giro angular, que esta es la que comprende las palabras escritas. Y asimismo pasa al área de Wernicke, que es quien codifica esta señal, y luego al área de Broca, que es la que va a procesar la pronunciación, porque ya está casi lista para pronunciarlo. Entonces, finalmente llega a la corteza motora, que es la que se encarga de la activación de los músculos, y de ahí ya pronuncian la palabra árbol. Bueno, las conclusiones. Eh, la primera conclusión nos planteamos que las áreas específicas del cerebro involucradas en el lenguaje son fundamentales para nuestra capacidad de comunicarnos y comprender el mundo que nos rodea. El área de Broca, el área de Wernicke trabajan en conjunto para procesar diferentes aspectos del lenguaje. Bueno, el área de Broca y el área de Wernicke son fundamentales, ya que una se encarga de procesar, y la otra de comprender el lenguaje. Tenemos también la otra conclusión, que dice que son las áreas del cerebro involucradas en la comunicación verbal y escrita, trabajan de manera conjunta y su correcto funcionamiento es fundamental para el desarrollo del lenguaje.
Los daños en esta área pueden provocar trastornos del lenguaje como afasia que afectan a la capacidad de hablar, leer, escribir y comprender el lenguaje. Bueno, aquí podemos ver la famosa afasia de Wernicke, que puede provocar lo que son las afectaciones para comprender ya sea el lenguaje hablado, escrito y así. También dice que la neurociencia está en constante investigación para entender mejor el funcionamiento de estas áreas cerebrales y su relación con el lenguaje, con el objetivo de mejorar la comprensión y el tratamiento de los trastornos del lenguaje. Aquí tenemos las preguntas que hemos formulado y es cuáles son las áreas específicas del lenguaje, que como ya lo mencionamos, mis compañeros y yo, es el área de Wernicke y Broca, que es en lo que nos hemos enfatizado en este tema. La segunda es de qué se encarga el área de Wernicke, que como ya lo explicamos también, es el reconocimiento de las palabras. Sabemos que es quien codifica estas señales. Y luego, ¿de qué se encarga el área de Broca? Es la producción del lenguaje. Eh, Hay que tener en cuenta que estas dos áreas son las encargadas de planificar antes de realizar una acción motora, como lo explicaba antes en el ejemplo. Y por último, ¿dónde están almacenadas las palabras que ya conocemos? Y la respuesta es en el hipocampo. Ahora tenemos una frase motivacional que dice, la educación para la mayoría significa intentar que el niño se parezca al adulto típico de su sociedad, pero para mí significa ser creadores. Tienes que ser inventores, innovadores y no conformistas. Esta ha sido toda nuestra explicación y nuestro trabajo. Muchas gracias.